Está con nosotros Jorge Luis Rodríguez Vasor, usted lo conoce muy bien, historiador, abogado y amigo. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Gastón, Viridiana, buenos días, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Oye, nos vienes a platicar de rebeliones mayas después de la conquista. Claro, porque es un tema un poco olvidado. La gente cree que llegó Montejo, vinieron los españoles, empezó... Llegó la civilización y todo estaba muy la bien. civilización Sí. y todo quedó muy bien y todos aceptaron al nuevo rey de España, ¿no? Y después nosotros conocemos la Guerra de Castas, que es de 1847, cuando ya éramos México, un país independiente, ya el rey de España no tenía nada que ver en todo esto. Pero ¿qué pasó con la civilización maya, con toda la población? ¿Ustedes creen que los cientos de miles de pobladores mayas aceptaron completamente esta nueva religión, este nuevo gobierno? Pues ese es el tema, ¿no? Me imagino que no. Se ha olvidado que pues hubieron levantamientos y hubieron rebeliones, hubieron muestras de inconformidad. La realidad es que cuando llega Francisco de Montejo y funda las ciudades de Campeche, Mérida, Valladolid, lo que se da es una alianza entre el gobierno, o sea, los españoles, Francisco de los Montejo, o sea, el mozo, el sobrino, el conquistador, y los caciques que habían de los mayas. Okay. Hubieron enfrentamientos, el más famoso, pues el de Nachicocom, que estuvo peleando. Él sí no quería a Francisco de Montejo, no quería el gobierno español, no quería la religión católica, él quería seguir siendo independiente. Ahí te interrumpo, nada más para recordarle que Paseo de Montejo es Paseo Nachicocom, ¿no? Es un tema, ¿no? Cuando le cambien el nombre, un día vamos a tener una cápsula sobre el cambio donde el Paseo de Montejo... Hubo un momento en el que se le cambió el nombre de Avenida Nachicocom. Avenida Nachicocom. Dos enemigos ellos ¿no dos? siempre fue Paseo Montejo o sí fue Paseo Montejo y tuvimos un cambio y luego regresó a ser Paseo Montejo? Era Paseo Montejo, alguien quiso cambiarlo y después por Avenida Nachicocom, pero todo se sigue llamando Paseo de Montejo, ¿no? Digo, eso vamos a hablar un día de esa situación. Que curioso que Pero sean porque dos son los enemigos, dos líderes, no son Exacto. los dos enemigos, Montejo o Nachicocom. Pero lo que se da al final, Nachicocom logra y dice, ok, acepto a Montejo, acepto al rey de España, acepto la religión católica. Y fue lo que hicieron todos los caciques, en realidad. Bueno, igual mucho que lo que pasó en el centro de México, que al final ves que tus líderes están cayendo, pues aceptas lo que se está diciendo. O por lo menos haces como que aceptas, ¿no? Dices, bueno, andar ya, dales por Pero su lado. siempre hubo gente que no estuvo de acuerdo, Claro. o cuando, digamos, había hasta se le pasaban las copas, o alguien que quería ser muy vival o decía voy a aprovechar esta situación, y hubieron enfrentamientos, hubieron rebeliones, o sea, que decían no estoy de acuerdo con lo que está pasando, y especialmente de 1542 a 1650, este primer siglo de dominación, es cuando se dan los levantamientos más importantes, ¿no? O sea, la gente cree que no hubo nada y hasta la Guerra de Castas, y no, sí hubieron esos levantamientos, y en toda la península, por ejemplo, en la zona de Valladolid, por ejemplo, en el este, en 1565, o sea, apenas 20 años después de la fundación de la ciudad, o sea, se sabe que en la zona entre Tizimín y Valladolid había unos líderes que aquí es importante, bueno, ¿quiénes están levantando a los mayas para rebelarse, no? Eran entre los caciques de los pueblos y también los líderes religiosos. Los líderes religiosos querían como no podían ser sacerdotes, Claro. querían autonombrarse y querían ahí levantar a la población. También, por ejemplo, en Tecash... Pero no pasaba de que se levantaban y los detenían. Desde el momento en el que se están dando cuenta de que hay un movimiento, de que están llamando a los mayas ¿Cómo a los rebelarse. castigaban, se sabe? Sí, ¿Los mataban, no? los mataban y de manera pública, ¿eh? O sea, pero eso no solo contra los mayas, o sea, también recordemos que los procesos de Inquisición, por ejemplo, terminaban en autos de fe público hasta para los españoles. Por ejemplo, los piratas, cuando llegaban los piratas o si había alguien enemigo del gobierno español, también eran ejecuciones públicas. Y obviamente los que querían rebelarse, los mayas que querían rebelarse, ¿Les iba igual? pues también iban, especialmente, pero iban más que nada contra los cabecillas, era contra los que iban algunos ahorcados, algunos decapitados, ¿ok? Por ejemplo, en 1610 en Tecash, en el sur, también hubieron ahí un levantamiento que decía de unos líderes, pero ahí era curioso porque los líderes de este movimiento
en 1610 en el sur, en Tecash, se autonombraron ellos el papa, el obispo, querían fundar su nueva iglesia, o sea, como regresar... Como una combinación de católica... E idolatrías mayas, ¿no? Madre Querían ahí. extraña. O sea, para que vean cómo era este tipo de momentos. Obviamente querían decirle a la población, vamos a rebelarnos, nosotros somos los verdaderos profetas, nuestra religión es la verdadera, pero inmediatamente llegaba el gobierno, las fuerzas españolas y los agarraban. Los neutralizaban. Lo mismo, en este caso, se ahorcaban en la vía, que la gente viera lo que estaba pasando, ¿no? El más famoso de las rebeliones, bueno, y así estuvo, eran pequeños conatos. En Campeche también hubieron levantamientos, y ahí es curioso porque uno de los que estuvo ahí causando estragos en Campeche era uno de los Cocom, de este descendiente. De los nachis. Decía, yo nachicocos. tengo ese derecho y voy a Bueno, levantarme. ¿estás hablando de 100 años de problemas? Sí, o sea, lo que pasa es que el gobierno es un español no dejaba que pasaran estas Claro, cosas. claro. Apenas tenemos a Diego de Landa, que cuando vio idolatrías dijo, voy a empezar a... Esto se me está... O sea, es religión católica, aceptación del gobierno español, aceptación de los impuestos que te ponemos. Pues son 100 años. Claro, porque es que es un cambio de civilidad. O sea, Sí, sí, imagínate sí, que un día te digan, ya no vas a Ya no venerar eres católico. aquí a Itzimná, no vas a Ahora nuestro Kukulcán. Dios es un pulpo. Exactamente. Ahora los españoles. La realidad es que los mayas siempre estuvieron bajo un liderazgo fuerte. Entonces un día le dijeron, vas a venerar al rey de España, estos son los impuestos. Y bueno, pues también sigue la tributación, como hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy seguimos tributando. Nadie se salva de eso. De la muerte Pero y de fueron. los impuestos. Y claro, por supuesto, la rebelión más famosa tuvieron que pasar 200 años hasta Jacinto Canec en Llegó la guerra de Ca- Esa fue la 1761. más grande de una serie de levantamientos. Claro, entonces. los mayas siempre estuvieron allá, pero aquí nada más algo curioso, que vean el papel de los líderes y de cómo la religión jugaba un papel muy importante. Te pongo un dato, por ejemplo, en la guerra de castas sí nos levantamos contra, pues ya no son españoles, contra los mexicanos, contra los de las ciudades, contra los blancos, pero quiero seguir escuchando misa, por ejemplo. Raptaban a los sacerdotes, oye, quiero que me bautices, oye, quiero que nos cases, O sea, ya viene había la entrado festividad. la religión católica, ya la traían adentro. Ve la diferencia en este proceso. Los primeros levantamientos eran por una situación, ya los últimos, ya la religión católica era por otro. Y date cuenta una cosa curiosa, no siempre era una represión de fuerza militar. A veces el gobierno se daba cuenta, decía, oye, ¿qué es lo que quieren estas personas? O cómo los podemos apaciguar. Y muchas veces los sacerdotes jugaban ese papel importante de, bueno, tengo dos opciones, o mando, sobre todo en las zonas muy lejos, por ejemplo en Bacalar, okay, hubo una rebelión muy importante, los mayas por ahí, pero una zona lejos, o sea, digo, desde la capital y todo. Entonces mandaron un grupo de franciscanos que, bueno, contra ustedes no tienen problemas, contra ustedes al contrario, la religión la aceptan, son estas cuestiones de que había malestar por siempre, recuerden. Y aparte, imaginémonos que siempre había, pues obviamente, sequías, en algún momento había huracanes. Entonces siempre había motivos de molestia, había un montón. Pero nada más dejar testimonio que los mayas no fueron un pueblo que de plano dijo aceptaron todo, Sino sino sumiso no fue. definitivamente, sino que hubieron allá. La última gran batalla fue la de... La guerra de Casas. La de Casas, esa fue la última, no hubo más después. No, ya no hubo más levantamiento, la guerra de Casas, que de hecho no terminó propiamente, simplemente se siguieron hasta que en 1900, en los principios de 1900 ya el gobierno logró tomar la población de Santa Cruz, lo que hoy es Que era Felipe donde Carrillo era la Puerto. capital, ¿no? La De- última, pero nunca hubo una declaratoria formal de todos los líderes mayas, o sea, una Estamos de declaración acuerdo. de ¿Cuántos paz. años tardó esto? O sea, en que dijéramos, bueno, ya. Bueno, pues fue un proceso, tío, si lo ves desde Montejo, o sea, 1542 hasta 1900. No, pues o sea, sí, estás fue- hablando de es todo un proceso. Es que la verdad, la cultura maya es una de las culturas mexicanas, mesoamericanas más ricas en cuestiones, en idioma, en cosmogonía, en tradiciones, en comida, por ejemplo. Entonces es un proceso, una adaptación. Por eso llamamos el mestizaje. Sí, claro. Qué interesante. Pues Jorge Luis, como siempre. Como siempre, muchas Liliana gracias. Gastón, un gusto como siempre. Bueno, pues ahí lo tiene, hay que seguirlo siempre. Usted le pone Crónicas de Yucatán y así puede seguir a Jorge Luis Rodríguez Basora. Hágalo, de verdad, vale muchísimo la pena. Cuídate mucho, Jorge Luis. Vamos a Crónicas de Yucatán. Vámonos a hacer una pausa, ya regresamos. Ahí venimos.